Potencia del sistema. La potencia absorbida por el sistema se puede calcular de la siguiente manera, donde Q está en función del peso de las partes móviles llevadas por la cinta, esto sobre la distancia que hay entre los ejes de la cinta. B es la velocidad de la cinta, L distancia entre ejes de las polaridades de la cinta, L sub 0 corrección por distancia, se corrige por la puesta en artesa y el deslizamiento de la correa con poleas de la cola motriz, 45 metros. Potencia del sistema, D igual capacidad en toneladas, H, altura de elevación o descenso, eficiencia del motor de 0,85 a 0,95, delta 1, coeficiente de roce de correr los rodillos, delta 2, pérdida de movimiento de propio material sobre la cinta, 0,05, peso 1, potencia en vacío de la cinta por frotamiento sin carga. Entonces la potencia es igual a delta 1 por Q por B multiplicado por L más L sub 0 sobre 75 expresado en HPs. P2, que es la potencia por el desplazamiento horizontal, es igual a delta 1 más delta 2 por D, esto multiplicado por L más 0 sobre 3,6 por 75. Potencia para el desplazamiento vertical de la carga, ascenso o descenso. P3 es igual a 37 por D por H entre 10.000, donde P1, P2 más P3 es igual a la potencia de la polea motriz que tiene que recibir para ascender. Y P1 más P2 menos P3 es la potencia de la polea motriz que tiene que recibir para descender. Entonces la potencia del motor es igual a P1, P2, P3 entre la eficiencia del motor. Potencia del sistema. La tensión que se le aplica al sistema es otro punto importante en el sistema de correas transportadoras. Se utilizan los siguientes datos: PM, potencia del sistema; B, velocidad de la cinta; F, esfuerzo tangencial desarrollado en el tambor motriz y transmitida a la cinta en kilogramos. Entonces la potencia del sistema es igual al esfuerzo tangencial por la velocidad sobre 35 expresados en HPs. T es igual a la tensión de la correa en el lado tirante con carga, T minúscula, tensión de la correa en retorno vacía, B es ancho de la cinta, F esfuerzo tangencial desarrollado en el tambor motriz, transmitido a 5 kilogramos, y es igual a T mayúscula menos T minúscula. El y K es igual al coeficiente de roce del tambor y cinta. Entonces, para un tambor de revestimiento de caucho, K es 0,035, sin revestimiento y seco es a 0,25, sin revestimiento húmedo a 0,10. Potencia del sistema, Phi, ángulo de contacto entre la correa y el tambor motriz, que va de 180 grados a 270, ¿no? Para la correa no se deslice sobre la polea motriz, debe cumplirse que T sobre T es menor a E elevado a la eficiencia por el ángulo de contacto en la correa. Módulo de tensión es igual a K, donde K es igual a E elevado a la eficiencia por el Phi sobre E elevado a la eficiencia por Phi menos 1, y esto es igual a T sobre T mayúscula menos T minúscula. Entonces podemos determinar que la tensión máxima en la cinta es igual a K por F y la tensión normal de trabajo T sub T es igual a Tm sobre B. Se busca una cinta tal que su resistencia a la tracción sea mayor que la tensión normal de trabajo. Entonces Tm sobre B tiene que ser un menor o igual a T sub T. La potencia máxima transmitida, PMT, se puede expresar dependiendo de los efectos sobre la cinta. Efecto de resistencia mecánica de la cinta. Tmax es tensión máxima que puede resistir la cinta en kilogramos, B la velocidad de la cinta, donde P máximo o potencia máxima es igual a tensión máxima por B sobre 75, incluyendo el efecto de adherencia. La potencia transmitida es igual a la potencia máxima de 1 menos E negativo elevado a la eficiencia por Phi y todo en HP. Dado esto y la información de los fabricantes, se debe elegir la lista correspondiente según nuestros requerimientos. Métodos de diseño. Dos métodos son incluidos para los requisitos de potencia ambos son exactos dentro de sus límites definidos. Estos son el método gráfico y el método analítico. El método gráfico está preparado para cintas transportadoras que son relativamente simples o para aproximar requisitos para el diseño de cintas transportadoras más grandes. El método analítico es necesario para resultados precisos al diseñar cintas transportadoras grandes e importantes, o aquellas donde la topografía del terreno es complicada. A continuación se describe en orden todos los pasos necesarios para el diseño de cintas transportadoras, cualquiera sea su modelo. Paso A. Describir los datos básicos que se requieren para el diseño.
La actuación exitosa de la cinta transportadora dependerá grandemente de los parámetros tomados para su diseño, teniendo en cuenta las condiciones de operación requeridas, además de la selección adecuada de componentes constitutivos. El diseño de la cinta transportadora está muy influenciado por el material a ser transportados. Paso B. Determinamos si la cinta transportadora es conveniente para las características del material a ser transportado. En este paso se describen ciertas características de los materiales que limitan el uso de cintas transportadoras. Por consiguiente, es necesario tener toda la información posible del material a ser transportado, tales como consistencia, en porcentaje obtenido del análisis de varios tamaños, densidad en unidad sobre pie, tamaño máximo y mínimo del material a ser transportado en pulgadas, ángulo de tenacidad de reposo, acción química. Asimismo, debe tener en cuenta las condiciones medioambientales como polvo, corrosión, humedad, temperatura ambiente máxima y mínima, velocidad del viento, calidad del aire. Paso C. Determinamos si el ángulo de inclinación puede establecerse dentro de los límites seguros. Los ángulos de inclinación o la pendiente está determinada por la topografía del terreno, para el cual se diseñará la cinta transportadora, pero también depende altamente de las características específicas del material, tales como su tamaño, consistencia, volumen, humedad, ángulo de reposo y destreza del flujo. Paso D. Consideraciones para el ancho y velocidad de la cinta, material a ser transportado, clases de carga, capacidad requerida, tamaño del trozo del material. La combinación adecuada del ancho de la cinta y velocidad depende de la capacidad de transportar, ángulo de inclinación, tensiones de la cinta, tamaño del terrón y otras características del material a ser transportados. Paso E. Selección adecuada de las estaciones, rodillos y espacios apropiados para el montaje de la cinta. Se debe tener en cuenta lo siguiente: el tipo para el propósito requerido, la serie para la clase de servicio, espacio de separación, operación de los rodillos. Paso F. Determinar la potencia requerida y las tensiones de la cinta por el método gráfico o por el método analítico basado en las tensiones de cinta. La potencia exigida para mover una cinta transportadora es una consideración fundamental e importante para el diseño. Estos requisitos mantienen la base para el seleccionado del motor, mandos y otros componentes del movimiento, así como para calcular el consumo de potencia estimado. Si se determinan las tensiones requeridas en la cinta, esto tomará consigo en el costo y vida útil de la cinta, en el análisis estructural y en el resultado de requisitos de potencia de diseño. Existen dos fuerzas que determinan la potencia requerida en cualquier cinta transportadora. Si ésta se está movilizando a una velocidad uniforme, estas son las fuerzas friccionales y las fuerzas gravitatorias. Una tercera fuerza que afecta la tensión del cinturón durante la aceleración y desaceleración es la fuerza de inercia, pero tiene pequeña influencia en la potencia requerida total. Las fuerzas friccionales son las fuerzas requeridas para mover la cinta más el material en el envío y la cinta vacía en el retorno. Las fuerzas friccionales se oponen al movimiento de la cinta. Las fuerzas gravitatorias son las fuerzas originadas por la gravedad terrestre y a su vez estas pueden ser o no favorables para el transporte, depende del ángulo e inclinación para la cual será diseñada la cinta transportadora. Si el ángulo es de elevación, la fuerza gravitatoria será opuesta al movimiento, por lo tanto no es propicia. Pero si se trata del ángulo de depresión, entonces la fuerza de gravedad facilitará el transporte. La fuerza de inercia se define en la fuerza de inercia como las tensiones aumentadas que se producen durante la aceleración y desaceleración de la cinta. El cálculo y aplicación de fuerzas de inercia son bastante envueltos. Por estas fórmulas no son incluidas por nuestro diseño. Sin embargo, deben calcularse las fuerzas de inercia y considerar su efecto cuidadosamente para transportadoras que deban diseñarse para las condiciones siguientes: en cintas transportadoras de extensa longitud, muy cargados y con velocidades altas y diversas pendientes; en cintas transportadoras descendentes, donde es imprescindible utilizar frenos; en cintas transportadoras donde la transferencia entre alimentador y transportador es de alta velocidad. Paso G. Determinar los parámetros con respecto a la cinta, tales como selección de la cinta, su carcasa, su tapa, estiramiento de la cinta, facilidad de transporte y peso de la cinta. Paso H. Determinación de los equipamientos requeridos en las terminales, las poleas, los árboles y cojinetes, los equipos de detenimiento y los equipos eléctricos. Paso I. Carga de la cinta. El diseño y construcción de la zona de carga o transferencia del material son de mucha importancia, ya que en ella se pueden producir daños y desgastes en la banda, así como una degradación del producto a manipular. Por ello, la necesidad de reducir al máximo el número de estos puntos de transferencia. Paso J. Considerar los medios para descargar el material de la cinta transportadora.
Paso K. Considera otros conceptos de la ingeniería que pueden ser aplicados para el diseño. Por ejemplo, los cambios convexos en el camino vertical de la cinta transportadora, los cambios cóncavos en el camino vertical de la cinta transportadora, los arreglos casuales de la banda transportadora, seguridad de los dispositivos, limpieza de la cinta, poleas y rodillos, la separación magnética, puesta a prueba de la cinta transportadora, espolvorear los equipos de manera continua, los apoyos de acero y galerías. Caso: construcción e instalación de una correa. Objetivo: operación en ambos sentidos con dos sistemas motrices, uno actual y otro en la polea de cola, acoplados y sincronizados. Esta alternativa mantiene el sistema motriz actual y requiere considerar un sistema motriz en la cola de 200 kW y se deberá aumentar el contrapeso actual en 23,130 kilogramos, 1,35 veces el contrapeso actual. La correa tiene una longitud de 650 metros. Operación en ambos sentidos con sistema motriz actual y otro adicional en la polea de cola actual. En el transporte inclinado descendente funciona la motriz actual en la cola y la motriz de cola se desacopla para que funcione como polea. En el transporte inclinado ascendente se acopla la motriz de la cola y hace funcionar los dos motorreductores, tal como se muestra en los esquemas. Operación en ambos sentidos con sistema motriz actual y otro adicional con polea de la cola actual sin modificar la correa, ¿no? Se analizó el traspaso de la correa existente a la extensión de 650 metros, en el cual se presentó dos alternativas: mantener la correa actual y hacer excavaciones para el traspaso, o elevar la correa actual en 2.5 metros para mantener la recta de la correa de 650 metros. Operacionalmente y económicamente, la mejor alternativa es elevar la descarga de la correa actual para realizar el traspaso de carga, por lo cual se recalcula la mejor alternativa elevando la descarga. Acá tenemos igual operación en ambos sentidos con sistema motriz actual y otro adicional con la polea de cola actual. La cola se eleva 2,5 metros con el objeto de hacer el traspaso. Acá tenemos la alternativa recalculando para el traspaso. Condiciones de diseño: velocidad de transporte mayor a la correa para no producir atollo de la carga traspasada a la extensión de la correa de 650 metros al sur, velocidad igual a 4.8 metros por segundo. Desmontable y pivoteable: considerar una altura de descarga en la extensión de correa 10 metros respecto al nivel de terreno en la polea de la cola. Considera una pendiente del 0,5%. La extensión de la correa de 650 metros debe ser fácilmente desmontable, móvil y pivoteable respecto a la descarga de la correa. Considera la extensión de la correa en 650 metros. Igual característica de diseño de la correa: polines de carga y retorno y polea motriz en la cabeza y en la cola. Acá tenemos el diseño en que la extensión de correa móvil 650 metros para transporte de material de una mina a Roma, BS, transporte inclinado ascendente con descarga a una altura de 10 metros respecto al nivel del terreno, polea de cola. Extensión de la correa móvil 650 metros para transporte del material de la mina a la Roma BS, en la que se muestra la cabeza y cola de la correa, ¿no? Tenemos otra ilustración mostrando la estructura móvil. Módulos de correa situable, desmontable y pivoteable. Acá tenemos el datasheet de equipos de planta de minera del Tesoro, ingeniería conceptual, sistema funcionando con dos motorreductores funcionando juntos, correa 411B03 recalculado, ¿no? Y aquí tenemos todos los datos principales de todos los equipos, donde se muestra capacidad, potencia, material, densidad, tamaño en cada uno de los pasos. Es como debe elaborarse el datasheet para una modificación, construcción o implementación. Igual tenemos la ingeniería básica, cuánto se va a incurrir en este diseño, giro en ambos de la correa, total de proyecto $453.531. Acá tenemos lo que corresponde a las obras civiles, estructura, la parte mecánica, la parte de instrumentación, para hacer un monto total de 2.8 millones. Gracias.